profesor, mi grupo y yo tenemos el gusto de hablarles sobre la Ley de Radioprotección de 1995 y del 2012, en las cuales estaremos mencionando algunos artículos. Los integrantes de mi grupo son Liz Arredondo, Novelis Castro, Fidel Muñoz, Fernando José Romero, Ricardo Bravo, Javier Vargas y mi persona, Aymed Aguirre. Mi nombre es Novelis Castro y voy a hablarles sobre el artículo primero, el artículo segundo y el artículo tercero. El artículo primero. Objetivo. El presente reglamento tiene por objetivo establecer los requisitos y condiciones mínimas que se deben cumplir y observar para tener la autoridad reguladora, la autorización para la presentación del servicio de dosimetría personal. El artículo segundo. Campo de aplicación. El presente reglamento se aplica a las personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales y o extranjeras existentes en la República de Panamá. Artículo tercero. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente reglamento se tendrá las siguientes definiciones. Autoridad reguladora, entidad a la que conformidad con la legislación vigente le compete la reglamentación de protección y seguridad radiológica. Dosímetro, dispositivo por medio del cual se utiliza para determinar la dosis de radiación por exposición externa a la radiación de un individuo o un ambiente particular. Dosis, medida de radiación absorbida o recibida por un blanco. También está dosis absorbida, dosis efectiva, dosis equivalente personal, exposición, fading, límite de dosis, nivel de intervención, nivel de investigación, portadosímetro, práctica, radiación ionizante, servicio de dosimetría personal, sistema de dirección, sistema de lectura de dosímetro, titular de autorización de dosímetro personal y vigilancia radiológica. Buenas profesor, mi nombre es Aymed Aguirre y les voy a hablar sobre algunos artículos de la Ley de Radioprotección. Resolución número 04 del 4 de mayo del 2012. En su artículo cuarto dice lo siguiente. Obligaciones del titular de la autorización. El titular de la autorización para la presentación del servicio de dosimetría personal está obligado. Le voy a estar mencionando brevemente algunos puntos del artículo 4. Prestar el servicio con periodicidad de una vez al mes. Esto nos indica que debemos siempre tener un conteo de cuándo tenemos que enviar nuestros documentos. Ser responsable por la preparación de los dosímetros, el envío periódico de los mismos a los usuarios y la respectiva garantía de calidad. Enviar a la autoridad reguladora cada año en el término del primer trimestre el reporte de dosimetría personal de todos. Siempre debemos tener al día las dosimetrías de las personas. Participar en los ejercicios de intercomparación y en un programa de intercomparación cada 3 años. Esos son algunos de los puntos más importantes de esta ley, de este artículo. Ahora les voy a hablar del artículo 5. El trámite para la obtención de la autorización para la presentación del servicio de dosimetría personal abarca, además de promover la autoridad reguladora, los siguientes documentos. Copia del formato de dosimetría personal en idioma español. Procedimiento para la calibración y control de calidad de los equipos e instrumentos a utilizar. Resultados de ejercicio de intercomparación. El representante legal de la empresa interesa al titular en brindar el servicio de dosimetría personal. Copias de documentos, generalidades del servicio de dosimetría personal, el cual debe de contener como mínimo la información de preliminares, definiciones y siglas, estructura de organización del servicio, plano general de instalación, descripción de portadosímetros utilizados, almacenamiento de dosímetros.
Esos son algunos puntos a tocar del artículo 4 y 5 de la Ley de Radioprotección. El artículo número 6 nos habla acerca de los requisitos del personal. La entidad prestadora de servicios de dosimetría personal debe contar por lo menos con un profesional formado en lo que es ciencias básicas o en ingeniería. Este profesional debe contar con una idoneidad en lo que es salud radiológica o protección radiológica. El parágrafo número 1 de este artículo nos dice que todo prestador de servicios que vaya a realizar una lectura de dosimetría personal en el territorio panameño debe contar por lo menos con una evaluación escrita que se va a dirigir hacia los servicios de la autoridad reguladora. En el parágrafo número 2, los prestadores que actúen como representantes de empresas privadas o nacionales deben presentar una certificación acreditada por la autoridad reguladora nacional, panameña o del país, que se llevó dicha actividad. Esta también debe ser aprobada por la autoridad reguladora nacional del país en cuestión. En el artículo 7 se habla acerca de la detención de incumplimientos de normas implementadas, requisitos y condiciones dadas por la autorización. Esto va a ser informado un titular en el cual va a dar 15 días hábiles a partir del día 1 para tomar unas medidas solicitadas. Mi nombre es Fidel Muñoz, le voy a hablar sobre lo que es el capítulo de la parte de 1995, el capítulo 1, 2 y 3 según sus artículos principales. Artículo 1. El artículo 1 de las normas básicas de la protección radiológica se encarga de prescribir requisitos a las personas normales o jurídicas encargadas de realizar acciones que lleven a exposición. Estas son las principales encargadas de cumplir todos los requisitos necesarios, pero la principal institución en hacerlas cumplir, su deber hacerlas cumplir, es el Ministerio de Salud con la organización competente, que es la Caja de Seguro Social. El capítulo 2 se basa de lo que es el requisito para las prácticas, más que todo el control que debe tener la organización para vigilar o supervisar las prácticas donde se dé un buen manejo de lo que es el uso de la exposición, los aparatos utilizados, las herramientas utilizadas, para así llevar una buena práctica y concluir con un buen aprendizaje y que nada se salga de control. El capítulo número 3 se basa en la intervención. ¿Por qué? La intervención, como les mencioné antes, en el capítulo 2 se daban lo que eran las prácticas. En caso tal de que ocurra un mal manejo de la exposición, algún tipo de accidente radiológico, deben intervenir los profesionales completamente de la organización, una vez y cuando estén justificadas las acciones que pasaron en el momento de práctica, la cual les indica que deben de ser acudidas por emergencia. Buenas, hoy voy a hablar del capítulo 4, 5 y 6 sobre las leyes de radiología. El capítulo 4 tenemos como título Responsabilidades de la exposición ocupacional. Podemos concluir que nosotros somos responsables de la protección de los trabajadores contra las exposiciones riesgosas. Debemos aplicar los requisitos prescritos por la NBPR. Nosotros como licenciados tenemos la responsabilidad de cuidar al personal siguiendo los puntos prescritos por la NBPR y tomando en cuenta las necesidades y las condiciones respectivas. Debemos representar capacitación adecuada y disposición para facilitar la consulta. El trabajador tiene derecho a reportar si no se siente cuidado de las exposiciones radiológicas. También se habla de los derechos a compensación de los trabajadores según su caso. En el capítulo 5 tenemos como título Exposición médica. El capítulo habla que no se le debe exponer al paciente a menos que sea ordenado con fines terapéuticos o diagnósticos. Se asignan actividades organizadas a personal capacitado para la situación. Las exposiciones médicas se deben justificar minuciosamente, equilibrando entre
los beneficios y los efectos secundarios. Se debe optimizar la protección relativa a la exposición médicas. En caso de necesarias exposiciones médicas, nosotros debemos demostrar una capacidad como personal competente, siguiendo todos los hábitos prácticos escritos y gráficos, además de tener una buena comunicación. Practicar correctamente la exposición terapéutica, dosimetría, calibración y garantizar la calidad de las exposiciones médicas. En el capítulo 6 tenemos como título Exposiciones en público. De acuerdo con los requisitos prescritos por la NBPR, nosotros somos responsables y debemos manejar y controlar las exposiciones del público. A menos que ésta esté obviada por la NBPR, debemos tener organizada y correctamente manejada esta exposición y control de los diapositivos, fuentes de las exposiciones. Debemos tener controlada la entrada de visitantes y las actividades que se realicen. También debemos someter a exámenes las máquinas antes de usarlas. Si hay contaminación radiactiva en los espacios cerrados, debemos tomar las medidas adecuadas según la NBPR para proteger al público o restringir de ello la contaminación. Los desechos radiactivos y subvertidos deben ser respecto a los parámetros de la DSR-CSS. Muchas gracias. El capítulo 7 de la Ley de 1995 habla sobre las exposiciones potenciales, especialmente sobre la seguridad de las fuentes. El artículo 166 dice que los titulares registrados y los titulares licenciados deberán velar por la seguridad de las fuentes, incluidas las instalaciones de las que sean responsables, y además deberán aplicar los requisitos prescritos por la NBPR y aplicar según proceda los requisitos detallados en el presente aprendizaje. El artículo número 8 de la Ley de 1995 habla sobre las situaciones de exposición de emergencia. El artículo 190 dice: se supone que el Estado habrá determinado por anticipado para las situaciones de exposición de emergencia la distribución de las funciones de gestión de las intervenciones entre la autoridad reglamentaria, las entidades intervenientes nacionales y locales, así como los titulares registrados o los títulos licenciados. El artículo número 9 de la Ley de 1995, las situaciones de exposición crónica. El artículo 221 dice: se supone que el Estado habrá determinado la distribución de las funciones de gestión de las intervenciones en las situaciones reglamentarias de exposición crónica entre la autoridad reglamentadora, las entidades intervencionistas nacionales y locales, así como los titulares registrados y los titulares licenciados. La sección 5A se refiere a los requisitos de gestión. El artículo 39 habla sobre la cultura de la seguridad, que se deberá establecer y mantener para estimular ante la protección y seguridad una actitud interrogante y deseosa de aprender. Artículo 40. Deberán establecerse programas de garantía de calidad que permitan cerciorarse que se cumplan los requisitos referentes a protección y seguridad, disponer de mecanismos y procedimientos de control de calidad para evaluar la efectividad de estas medidas. Artículo 41. Menciona que deberá proveerse lo necesario para reducir en todo lo posible la contribución de errores humanos a los accidentes. Artículo 42. Se refiere a designar expertos cualificados que presten asesoramiento sobre la observación de las normas básicas de protección radiológica. Sección 6A. Se refiere a los requisitos técnicos. Artículo 44. Los titulares registrados y los titulares licenciados deben velar porque las medidas de protección y seguridad
se rijan por los requisitos técnicos que son seguridad física de la fuente, defensa en profundidad, buena práctica tecnológica. Sección 7A. Se refiere a la verificación de la seguridad. 1. Evaluación de la seguridad. Artículo 48. Efectuar estas evaluaciones relativas a las medidas de protección y seguridad aplicables a las fuentes adscritas a las prácticas diferentes. 2. Vigilancia radiológica y verificación de cumplimiento. Artículos 49 y 50. Se refiere a la realización de las actividades de vigilancia y verificación de los parámetros necesarios para demostrar el cumplimiento de los requisitos prescritos en normas básicas de protección radiológica, para lo que se necesita equipo adecuado. Registro. 3. Registro. Artículo 51. Deberán mantenerse registros que den constancia de los resultados de vigilancia radiológica y de la verificación del cumplimiento de los ensayos y calibraciones.